Mi nombre es Cristian Gutiérrez, estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Para el día de hoy es un concepto de cultura desde un punto de vista antropológico en base a dos textos. Uno de ellos es Concepción simbólica de la cultura y el otro es Naturaleza de la cultura. Entonces vamos a comenzar diciendo pues, que los conceptos de cultura son diversos, son muchos, son amplios. Pero comenzaré con un concepto que me pareció el más interesante y el que envuelve a muchos de ellos, y es decir que la cultura es un medio para satisfacer las necesidades. Esto desde un punto de vista evolucionista, pues recordemos que la cultura, el concepto de cultura se vio desde dos perspectivas, la evolucionista y la mentalista. La evolucionista era la que decía que somos precisamente producto de nuestro entorno. La mentalista es la que hace referencia a lo abstracto, a que no hay un método, simplemente se da el hecho de la cultura. Entonces, pues ese sería nuestro primer concepto. Nuestro segundo concepto ya va sobre que somos producto del aprendizaje del entorno, que también, o sea, como lo mencioné antes, es evolucionista. Hasta ese momento de nuestra historia fuimos, o la mayoría de los pensadores daban conceptos más evolucionistas que mentalistas. Ya después surgió un concepto que propuso Howell, ya mejor elaborado y más aceptado, que decía que hay un sistema de pautas de conducta, el cual se da para generar nuestra cultura. En ese pues era obvio que es un proceso metódico, o no era obvio, se sugiere que es un proceso metódico, que hay algo establecido, que los mayores a los menores se transmitía la cultura, basándose pues en las pautas que él proponía. El concepto oficial, desde el punto de vista antropológico, se puede decir que es el concepto que salió en el texto de Cultura Primitiva de Edward Taylor, donde dice que la cultura es un todo complejo, pues lo hace ver desde el punto de vista artístico, cultural, de costumbres, o sea que es un concepto mejor elaborado. Ya pasando por ese concepto, también habría que hacer el punto de vista de la antropología. Entonces la idea central de la antropología pues es la cultura. Entonces se puede decir que la antropología, el objeto de estudio de la antropología es la cultura. Por eso es necesaria la cultura para la antropología, pues un buen antropólogo debe mirar el contexto del individuo, para así el contexto del individuo sería la cultura, pues para así poder lanzar un juicio acertado sobre la antropología como tal, sobre lo que involucra hacer un estudio antropológico. Ya también otro marco de referencia es como la historia que ha tenido la antropología. Inicialmente pues los conceptos antropológicos fueron evolucionistas, como los mencioné anteriormente. Con el paso del tiempo ya se habló de la sociología abstracta, de que no había necesariamente un método, pero sí hacía referencia a las costumbres, tipos de pensamiento y todo lo que conlleva lo que es el término abstracto. Ya después, en los años 80 y 90, producto de unas situaciones sociales, ya se tuvo en cuenta el concepto de antropología como la nueva historia social. Ya hacía referencia a los actos como el nacionalismo, que como una costumbre, como un acto de una cultura podía generar y repercutir sobre una sociedad. Entonces ahí es donde podemos hacer la aclaración de la diferencia entre cultura y sociedad. Sociedad es un grupo de personas que se establecen en un punto geográfico, que no necesariamente deben compartir una cultura. Cultura es el hecho de que tengamos una misma religión, unas mismas costumbres, unas mismas creencias, o que nos enfoquemos hacia un mismo nivel artístico o comportamental. Y ya para terminar, aclarar los términos de esculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Esculturación es el aprendizaje consciente o inconsciente que dan los mayores a los menores, es decir, de los ancianos a las nuevas generaciones. El relativismo cultural es la adaptación perfecta, son los rasgos comunes entre culturas pero a la vez diferentes. Por ejemplo, las creencias, un dios. En todas las culturas tenemos un dios, pero
en cada cultura es diferente. Y el etnocentrismo es creer que nuestro modo de vida es el mejor y nuestras costumbres son las mejores, y cuestionar en base a nuestras reglas las demás costumbres de las demás culturas. Muchas gracias, hasta luego.